Muy Bueno, bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿cómo estás? Estás emocionada, ¿no? Con este libro. Sí, sí, estoy súper contenta, Jolín. El tener el libro en las manos, la verdad es que es una sensación espectacular. Sí, estoy muy Ah, contenta. aquí lo tengo yo, que la verdad es Yo que yo está. lo había leído porque tuve que escribir el prólogo y cuando me vino me emocioné también. O sea que estamos encantados. Bueno, estamos esperando que se termine de unir la gente un poquito y vamos a empezar porque como luego esto va a quedar... Me está diciendo... Me está diciendo aquí mi señora, me está dando indicaciones de cómo hacer un directo. Bueno, os explico, os voy a presentar a Sari. Muchos os habéis metido a través de Sari, no sabéis quién soy yo, y luego me presento y muchos os habéis metido conmigo y no sabéis quién es Sari. Bueno, pues Sari es médico especialista en medicina interna e infecciosas y doctora en ciencias biomédicas. Creo que no me he equivocado, ¿no? Correcto, correcto, sí. Y Así además es. eres finlandesa. Sí, finlandesa de la Finlandia fría y lejana, aunque cada Bueno, vez menos fría con el cambio climático. ¿y cómo es? ¿Arponen o Arponen? Arponen, todas las palabras finlandesas se acentúan en la primera sílaba, aunque tengan 20 sílabas. Vale, pues es que yo siempre he dicho Sari Arponen, pero bueno, yo creo que ya estás más que nacionalizada. ¿Cuántos años llevas aquí en España? Más de 30. 30, o sea que prácticamente eres española, como quien dice. Mira, si se enfrentan España y Finlandia en un partido, yo quiero que gane Finlandia. Bueno, pues ya lo sabéis, es finlandesa, pero habla español mejor que tú y que yo. Bueno, pues vamos a empezar con Oye, hablando te un voy a poco. presentar yo también, por Ah, si bueno, venga, alguno viene preséntame. desde mi cuenta y no te conoce. Venga. Pues More es un mago, el mago More, es una persona que tiene conocimientos enciclopédicos de múltiples materias, monologuista, conferenciarte, que tiene un libro súper chulo que se llama Superpoderes del éxito para la gente normal, aunque en su título viene a decir algo así como que, pero trabajando como un cabrón, consigue lo que quieras trabajando como un cabrón. Y hace además muchos cursos de formación, como el curso de piano o el curso de productividad maravilloso que estás haciendo ahora, que nos vendría todo fenomenal porque, bueno, nos faltan horas en el día, ¿no? Hmm. Bueno, pero hoy la importante eres tú, que eres la que presentas el libro. Entonces, vamos a empezar hablando de la microbiota. La primera pregunta es obvia, ¿qué es la microbiota? Porque todo el mundo habla de microbiota, parece que ahora está muy de moda, pero definamos para que la gente entienda qué es la microbiota. Bueno, la microbiota es esa parte microbiana, microscópica de nuestro organismo. Es decir, en el cuerpo tenemos, aunque no los veamos, tenemos en la boca, en el intestino, en la piel, en los genitales, en el semen incluso hay microorganismos, bacterias, virus, protozoos, hongos, y son buenos y están ahí, porque sin ellos no podríamos vivir. Mm. Y claro, mucha gente estará pensando, pero entonces tanto bicho, esto da un poco de miedo. ¿Por qué es tan importante? O primero, ¿por qué tenemos que preocuparnos por la microbiota? Pues porque esa microbiota, cuando está en equilibrio, de buen rollito, con una composición adecuada, hace un montón de funciones, porque piensa que nosotros tenemos entre 20 y 25 mil genes en nuestras células, pero luego la microbiota nos aporta varios millones de genes. Entonces esos genes están ahí para algo, pues para hacer un montón de funciones que nuestras propias células pues no llevan a cabo. Entonces, claro, si esa microbiota se desequilibra y ponte que haya bacterias, entre comillas, malas, que al final, pues no me gusta mucho esto de decir buenas y malas, pero vamos a decir bacterias malas, entre comillas, pues si aumentan las malas, pues las buenas se van y dejan de hacer sus funciones y las malas fabricarán sustancias que nos pueden fastidiar. O sea, que son los famosos metabolitos, ¿no? Sí, los metabolitos son sustancias, claro, lo de metabolitos suena como muy esotérico, ¿no? Pero realmente nuestra propia célula fabrican un montón de sustancias, se llaman metabolitos, y los bichos, los microorganismos, también fabrican esos metabolitos, que por ejemplo unas pueden ser pues las vitaminas. Mucha gente no sabe que en el intestino tenemos bacterias que fabrican vitaminas, por ejemplo. Claro, lo importante de esta charla es que vamos a aprender un montón de términos nuevos que os va a encantar. Bueno, entonces hemos quedado que la microbiota son todos esos bichos que hay ahí, todas esas bacterias que viven con nosotros. De hecho, hay mucha gente que dice que somos bacterias dentro que están, o sea, que en realidad las importantes son ellas, que somos como Walking Dead. En realidad ellas nos utilizan nuestros cuerpos, ¿no? Para desplazarse. Sí, sí, hay gente que dice, son biólogos evolutivos, que dicen que realmente nosotros no tenemos mucho sentido aquí en el planeta, salvo para fastidiarlo, ¿no? Entonces dicen que somos como naves espaciales, pues para transportar todos esos microorganismos, porque ellos, los microorganismos, estaban aquí mucho antes que nosotros.
Ujú. Vale, entonces ya sabemos cuál es el terreno de juego. A mí me gustaría que pusiéramos ejemplos concretos de para qué vale esto de la microbiota, porque de hecho muchas enfermedades están asociadas con la microbiota. Yo mismo soy un ejemplo de ello, porque yo tengo artritis psoriásica y gracias a un cambio de hábitos y de toma de probióticos, alimentación, deporte, etcétera, que es lo que vamos a hablar ahora más adelante, pues digamos que mi enfermedad está latente. No es que haya dejado de tener artritis psoriásica, pero digamos que no tomo ningún tipo de medicina y bueno, se me ha olvidado que tengo artritis psoriásica, ¿no? Y así con un montón de enfermedades, porque en realidad el título ¿a qué hace referencia? Pues que se está descubriendo cada vez más que hay muchísimas enfermedades, sí, vamos, yo te iba a decir todas, pero evidentemente no son todas, que están muy íntimamente relacionadas con la microbiota, ¿no? Porque la microbiota tiene mucho que ver con el sistema inmune. Tiene mucho que ver con el sistema inmunitario y también con el sistema nervioso y con el endocrino. Claro, podríamos explicar un poco lo que es el sistema inmunitario, porque bueno, habrá gente que nos vea que a lo mejor saben seguro lo que es el sistema inmunitario, pero quizás no todo el mundo lo sepa porque se habla mucho, ¿no? Pero no se sabe bien lo que es. Entonces, el sistema inmunitario, que la gente también lo llama las defensas, pues es una parte de nuestro cuerpo que consiste fundamentalmente en células y sustancias, que lo que hace es reconocer aquello que viene de fuera, lo que es extraño a nosotros y que nos puede hacer daño, lo que nos puede fastidiar, y nos ayuda a defendernos contra eso. También tiene que reconocer aquello que viene de fuera y que, bueno, pues hay que dejarlo pasar y no atacarlo, como puede ser, pues yo qué sé, si te comes un brócoli no tiene por qué atacar al brócoli, ¿no? Y luego el sistema inmune también lo que tiene que hacer es reconocer lo que es nuestro propio, de nuestro cuerpo, y no atacar lo que es propio, porque claro, cuando hay una enfermedad autoinmunitaria, el sistema inmunitario lo que está haciendo es atacando cosas propias de nuestro organismo, como en tu caso en la artropatía psoriásica, es una enfermedad autoinmune, pues donde se atacan sustancias propias. Entonces, eso es lo que hace el sistema inmunitario. Y se comunica con la microbiota, porque la microbiota fabrica esos metabolitos que decíamos, y le dicen al cuerpo pues si hay que estar en un estado inflamatorio o antiinflamatorio, y le enseña al sistema inmunitario cómo funcionar. O sea, digamos que el sistema inmune son las defensas, de repente ven que hay algo raro, te inflamas y es la manera de protegerse, digamos, ¿no? Claro, y lo que le pasa a mucha gente que hay mucha gente que está en nuestra sociedad inflamada todo el rato, pero muy poquito, muy poquito. Y claro, esa pequeña inflamación continua es la que también genera muchas Mira, enfermedades. veo que ya hay gente que está preguntando, por ejemplo, Malen Revolotea dice, mi hija tiene autismo, lleva 8 meses sin gluten, caseína y azúcares, ha mejorado mogollón con suplementación extra, probióticos, ya no enferma. ¿Por qué he metido esta pregunta? Pues porque te la iba a hacer yo. Es decir, ¿qué cosas podemos hacer para, y obviamente esto no es una receta que se pueda dar a todo el mundo porque cada caso es específico, pero sí que es verdad que hay ciertos hábitos o cierto cambio de alimentación que pueden ayudar a nuestra microbiota. O sea, las preguntas son dos. ¿Qué enferma o qué destruye nuestra microbiota y por lo tanto nos hace más inmunes? ¿Y qué podemos hacer para mejorar esa microbiota? Todo lo que nos hacemos a nosotros mismos se lo hacemos también a nuestra microbiota y muchas veces a lo mejor a nosotros mismos ni nos enteramos de algunas cosas y la microbiota sí. Desde, por supuesto, la forma en la que nacemos y el recibir o no lactancia materna, eso es súper importante, no es lo mismo nacer por cesárea que por parto vaginal. Y la leche de mamá es el alimento humano por excelencia para el bebé. Y durante muchos años, o sea, eso de lactancias, por desgracia ahora las lactancias son muy cortitas y eso pues no es muy adecuado. La leche materna tiene 700 bacterias diferentes, que se sepa, a lo mejor hay más. Entonces, a partir de ese momento, desde que nacemos, todo lo que hacemos influye. Lo que comemos, si tomamos medicamentos, si estamos expuestos a contaminación, si estamos estresados, la forma de descanso, si no tenemos contacto con la naturaleza, todo eso puede influir en positivo o en negativo. Y claro, hay un concepto que es la resiliencia, que bueno, que tú también lo conoces muy bien y seguro que los que nos escuchan en resiliencia, en psicología, pues es un concepto muy interesante, pero hay una resiliencia de la microbiota. Es decir, una microbiota guay, que está en equilibrio, pues tiene capacidad de tener una agresión y aguantarla. Lo que pasa es que en el mundo actual pues le damos agresiones uno detrás de otro estamos todo el continuamente. rato machacando a la microbiota. Sí.
Bueno, una cosa a todos los que nos están escuchando. Voy a dejar, primero vamos a hablar del libro y si os parece dejarme las preguntas, porque si no me vuelvo loco, porque hay un montón de preguntas que me parecen súper interesantes. Y si os parece, después abrimos una ronda de preguntas. Entonces, aunque ya lo hayáis preguntado, volver a preguntarlo, ¿de acuerdo? Y claro, estás hablando de que efectivamente machacamos a nuestra microbiota, ¿no? Lo que has dicho del canal de parto, hay mucha gente que no es consciente, pero cuando hablas con enfermos, yo lo sé por conversaciones que he tenido contigo, digamos que hay un patrón común. Hay mucha gente que se ha nacido por cesárea y no ha tomado leche materna, digamos que tiene un sistema inmune más débil. Es que hay una cosa que se llama ventana de oportunidad de los primeros 1000 días de vida. Entonces, en esos primeros 1000 días de vida se programan un montón de cosas en el bebé, el sistema inmunitario, también el sistema neurológico, el sistema endocrino. Y claro, según cómo se programen esos primeros 1000 días, si la microbiota está hecha, bueno, no es la más adecuada, por eso, porque ha habido un nacimiento por cesárea y no se han aplicado esas gasas mojadas de las secreciones vaginales en el bebé. Y si a mayores, además, no ha recibido esa lactancia y además ha tenido la mala suerte de que ha recibido ciclos de antibióticos, pues esa microbiota del bebé, bueno, pues no se ha desarrollado bien. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ese sistema inmunitario no se programa de una forma adecuada en esos primeros años de vida. ¿Y qué pasa? Pues que lo que no se programó de una forma adecuada en la infancia, pues hombre, no es que no se puedan hacer cosas, claro que se pueden hacer cosas, pero lo ideal sería esa programación, incluso desde antes de nacer y luego, desde luego, en los primeros años de vida. Ya se sabe que la microbiota, como está en la madre y como está en el bebé, pues influyen posteriormente en enfermedades en la edad adulta, en nuestro estado de salud en la edad adulta. Bueno, de hecho yo te diré que desde pequeño siempre me decía a mis padres que yo tenía problemas de estómago, que es una cosa que la gente, siempre todo el mundo dice, tengo problemas de estómago. Lo que no se dan cuenta es que en realidad son problemas de intestino. Porque Sí, podemos decir que casi todo el mogollón de la microbiota, aparte de estar en la boca, en ojos, en semen, lo que acabas de decir, por todo el cuerpo repartido, pero la gran mayoría está en el intestino, ¿no? Eso es, en el estómago en condiciones normales no tiene que haber, bueno, no hay muchas bacterias, no es como el final del tracto digestivo que hay mogollón. Y fíjate, lo que le pasa a mucha gente en el estómago no es tanto lo que tiene como lo que no tiene. Y es que mucha gente hoy en día en nuestra sociedad no tiene suficiente ácido en el estómago. Esto también es curioso, ¿no? Porque todo el mundo piensa... Podía dar para un directo, la gente que toma... Sí, porque cuando la gente, hay muchísima gente, sobre todo en España, los mal llamados protectores gástricos, porque piensan que con cualquier cosa que se tomen, ¡ay, me sentó mal la comida, me voy a tomar protector gástrico! Mal, precisamente si te sentó mal la comida, pues a lo mejor es que no tienes suficiente ácido. Y esto, por desgracia, mucha gente lo desconoce y es una de las cosas que produce más disbiosis porque el ácido gástrico consigue mantener a raya a los, entre comillas, bichos malos. Esto siempre, pues, por no ser tan súper científico todo el rato. A ver, acabas de decir una de las palabras mágicas que vamos a hablar de ciertas palabritas que quiero que os quedéis, chicos. La primera, eubiosis. Para que la gente lo entienda, tú me corriges, lo que pasa es que a mí me gusta tanto el tema que yo voy diciendo cosas también. Eubiosis es equilibrio intestinal. O sea, digamos que las bacterias, digamos las malas y las buenas están en equilibrio. Digo malas entre comillas porque tiene que haber. O sea, es un ecosistema en equilibrio, ¿vale? Claro. Y no solo intestinal, también la boca, la piel, la vagina. Efectivamente. Vale. Por eso, cuando nosotros decimos que la eubiosis sea contigo, en realidad lo que le estamos diciendo a la gente es, oye, te deseo equilibrio intestinal, qué cosa más bonita, ¿eh? Que la eubiosis sea contigo, eso es precioso. ¿Eh? Sí. Y si te cae mal, le dices que la disbiosis sea contigo. O sea, lo que le estás deseando es un desequilibrio intestinal. Sí, así es. La eubiosis es, o sea, porque es que al final la eubiosis es una cosa, una palabreja, eso es una variable que podemos valorar y si alguien tiene eubiosis, es que tiene que tener la vida bastante apañada en un montón de cosas de su estilo de vida. Es muy raro que alguien con una eubiosis, una microbiota en equilibrio, pues tenga problemas de salud importantes. Hombre, no quiere decir que esté exento de ello, pero vaya que si alguien tiene una eubiosis, lo más probable es que tenga un estilo de vida saludable, que no necesite tomar fármacos y que tampoco tenga ningún problema de salud grave a mayores. Vamos a ver, vamos a explicar esto, luego hablaremos del SIBO, que es sobre crecimiento bacteriano, que también es otra palabrita que me encanta, y vamos a ver cosas que podemos hacer con el SIBO, como el ácido butírico y todas esas cosas, pero vamos a hablar de todo esto. ¿Cómo conseguimos estar en eubiosis? Porque hemos hablado de los primeros años, que son fundamentales, pero, por ejemplo, en mi caso, en los primeros años, fatal.
Entonces, luego desarrolla una enfermedad, como mucha gente que nos está hablando, porque ahora mismo hay mucha gente que está preguntando de rosácea, de, bueno, colon irritable, colitis ulcerosa, porque al final son todos primas hermanos, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos reparar ese intestino dañado o equilibrar esa microbiota? Pues es que esto es una cosa que requiere una intervención 360 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay probablemente una intervención que por sí sola sea suficiente, sino que hay que hacer una valoración completa de todo lo que se hace, de todo el estilo de vida y reforzar sobre todo aquello que pueda estar un poco peor. Entonces, en cuanto a estilo de vida, por ejemplo, que es una cosa que podemos empezar a hacer ya, ¿vale? Y luego sí. hay una cosa, tú siempre corrígeme, que yo no soy médico, pero yo siempre le digo a la gente que la manera de curarse reparando nuestra microbiota y nuestro sistema inmune, por lo tanto, es una manera lenta. Esto no es tomarse una pastilla y que de la noche a la mañana tú aparezcas y esté todo curado, sino que igual que la hemos ido dañando durante tiempo, pues la podemos ir reparando, pero también requiere su tiempo y requiere su esfuerzo y sobre todo requiere un cambio de hábitos, ¿no? Sí, esto es una medicina lenta, como decimos en Slow Medicine Revolution, ¿no? Es una cosa lenta, o sea... Mira, tenemos ahí a África Villarroel. Sí, la doctora África Villarroel está por ahí, que también está en Slow Medicine. Al final de lo que, como dices, esto es lento, es decir, porque cuando uno aparece con los síntomas de una enfermedad o lleva mucho tiempo arrastrando esa enfermedad o ese síntoma, eso no empezó ayer, no empezó el día de antes de empezar con el síntoma. Eso es una cosa que viene de años o de décadas atrás. Entonces, pretender arreglar algo que se viene gestando desde hace mucho tiempo, pues en una semana o en 2 días, pues es muy complicado. Sin embargo, es verdad que, bueno, pues hay cosas que se pueden hacer que tienen beneficios de una forma relativamente rápida. Lo que pasa es que mucha gente lo que tiene es falta de energía también, ¿eh? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que el ser humano es súper resistente al cambio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio de hábitos y estilo de vida, estamos diciendo que hay que apañar cosas de la alimentación, empezar a hacer más movimiento y actividad física, mejorar la tolerancia al estrés crónico, apañar los ritmos de sueño y desconectarse de lo que estamos conectados continuamente. Entonces, claro, alguien que está hecho polvo, que tiene poca energía, para eso tenemos este libro. Efectivamente. Está mal que haya hago publicidad. Para todos los que os habéis unido hace poquito, os recuerdo que estamos presentando el libro de Sari Arponen, Es la microbiota idiota, lo veis al revés porque estamos con la cámara frontal, y que se presenta hoy. Es decir, tenéis que ir a Amazon ya mismo o a vuestra librería y empezar a comprarlo ya, porque de hecho, ahora os voy a dar una noticia, es que está agotado ya en muchos sitios. O sea que... Sí, entonces, ya se está medio agotado. Sí, y una cosa... Todos los que estáis preguntando, como es que no me da tiempo a leer todo, entonces al final os voy a pedir que volváis a lanzar la pregunta, ¿vale? Y vamos a... os recuerdo que esto no es un consultorio con Sari, pero vamos a responder preguntas para que veáis que todo tiene que ver con la microbiota o gran parte de las cosas que nos pasan tienen que ver con la microbiota. ¿Vale? De hecho, el título aduce a eso. Os voy a explicar el título. Explícalo, sí, porque la gente dice, oye, ¿cómo es esto de idiota? ¿De qué claro, viene? no es que te llamemos idiota a ti, querido lector, no va de eso. Es que en la campaña que hizo Bill Clinton contra George Bush padre, pues George Bush tenía un índice de popularidad altísimo y entonces al director de campaña de Bill Clinton se le ocurrió que lejos de preocuparse el americano medio por lo que estaba haciendo George Bush en Irak y toda esa guerra que había librado, que le había dado mucha popularidad, le dijo, oye, el americano medio tiene que preocuparse de lo realmente importante y que es la economía. Entonces, en todas las oficinas electorales de Bill Clinton pusieron un cartel para que la gente que ayudaba a Bill Clinton se lo metiera en el ADN. El mensaje era, es la economía, idiota. Como diciendo, vamos a lanzar este mensaje y que la gente se dé cuenta que es lo importante. Bueno, pues lo importante en las enfermedades, como dijo Marisa García Alonso el otro día, es que si House estuviese viendo un caso, le diría a sus ayudantes, ¿qué es? Y uno diría, pues esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y House les diría, no, es la microbiota, idiota. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, yo soy seria porque soy finlandesa, pero no soy tan borde como House, eso desde luego. Sí, tiene que ver con eso, que es la microbiota, porque es, a ver, yo no se lo diría probablemente a la cara a nadie, pero es verdad que a veces dan ganas de decírselo a alguna gente cuando entra en el tema este de decir, bueno, y es que eso no me lo creo, ¿no? Luego, pero si yo no te digo que creas nada, porque las creencias entran en un terreno de lo místico, lo esotérico, valores.
y de lo que hablamos en la microbiota es de ciencia. De hecho, tengo más, o sea, yo en el libro tengo más referencias que en mi tesis doctoral. O Sí, sea, vamos a hablar de eso que me parece muy interesante. Es decir, primero vamos a hablar de la cerrazón de muchos médicos, y lo siento si hay alguno que nos está viendo ahora, pero yo me he encontrado con muchos médicos. Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaban artritis psoriásica, bueno, primero es un palo, porque yo no podía andar literalmente. Cada vez que pisaba era como pisar una chincheta. Y te dan un diagnóstico de estos a los 39, yo voy a cumplir 50 este año, y a mí me dejaban hecho polvo. Y yo lo primero que pregunté al médico es, ¿esto tiene algo que ver con la alimentación? Y me dijo taxativamente, no, no tiene nada que ver. Y efectivamente sí tiene que ver, porque luego yo lo he comprobado quitándome gluten y quitándome un montón de cosas que me inflamaban mucho. Entonces, me da mucha rabia cuando el médico se cree en posesión de la verdad absoluta, porque si no sabes algo, y esto lo digo aquí delante de Sari, Sari es la tía que tú le llegas con una cosa que te has leído en el British Journal of Medicine, que solo leemos frikis como yo y médicos, y de repente te dice, ah, sí, pero hay otros 23 estudios que dicen, y te mandan los links. Entonces tú dices, joder, esta tía se pasa todo el día leyendo. Entonces, yo no exijo al médico que se pase todo el día leyendo, pero por lo menos que tenga la humildad como para reconocer, pues no lo sé, la verdad es que no tengo ni idea. Pero no, te dicen taxativamente que no, porque a lo mejor cuando ellos estudiaban en la facultad, pues no tenían nada que ver con la alimentación, pero diga usted. Y este libro es tan exhaustivo que toda la parte de bibliografía, o sea, no os podéis imaginar, por eso es incontestable, es un libro incontestable, porque tiene tantas referencias y tantos estudios científicos que te tienes que rendir a la evidencia. O sea, esto es ciencia y lo demás son tonterías. Fijaros que el glosario de términos tiene, que es que, bueno, es espectacular. O sea, todo esto son referencias científicas. De hecho, os voy a decir una cosa muy seria. Si os leéis el libro, especialmente el capítulo 2, con el nuevo plan Bolonia, os convalidan media carrera de medicina. Ahí lo dejo. Porque es un libro que no solamente está estructurado para gente normal de la calle, sino también para médicos, porque es una magnífica referencia, una magnífica guía para médicos, ¿verdad? sí, a ver, es verdad lo que dices, lo comento en el libro y hoy me lo preguntaban en una entrevista para prensa, decían, pero a ver, ¿esto cuándo se va a aplicar de forma amplia en toda la medicina clínica y en la sanidad pública y tal? Le dije, a ver, es verdad que antes se decía que los paradigmas en medicina necesitaban un cambio de 17 años. Vaya, fíjate que de los inmunobióticos, por ejemplo, que son los probióticos que modulan el sistema inmune, este término surgió en el año 2003 aproximadamente, 2003-2004, y todavía no se han emitido de forma extensa. Pero pienso que ahora, en esta década, que de verdad hay una revolución de la microbiota, pues poco a poco se irá incorporando. ¿Sabes qué pasa? Que esto, cuando yo estudié, pues en las facultades pues no se enseñaba y hoy en día pues a lo mejor se explica algo, pero poco. Sí que empieza a haber formaciones, sobre todo privadas, algún posgrado sobre el tema de la microbiota. Pero como el sistema, el superorganismo humano al final es algo muy complejo y la medicina en las últimas décadas se ha basado en una cosa que se llama, una muy grandilocuente, se llama medicina basada en la evidencia. Entonces, básicamente, en la medicina basada en la evidencia, lo que es el culmen, ¿no?, de la medicina basada en la evidencia, es decir, cojo un grupo de gente y otro grupo de gente y a uno le doy el fármaco A y a otro le doy el fármaco B y miro qué pasa. Y en eso se basa mucha parte de lo que se hace en medicina. Entonces, el superorganismo humano, cuando miramos la microbiota y empezamos a mirar cómo influye la alimentación y el estilo de vida, claro, hacer ahí intervenciones A o B simplemente y compararlos, pues es bastante, porque los nutrientes o los probióticos no son fármacos. Entonces, hacer ese tipo de estrategias de estudio requiere un cambio de chip, requiere un cambio de mentalidad y requiere reconocer los sesgos que tiene cada uno, los sesgos cognitivos que se llaman, porque nosotros pensamos y nos creemos que somos la hostia pensando los seres humanos. Pero el Sí, hecho pero es, tenemos unos sesgos brutales. tenemos sesgos y hay una cosa que es cuando uno se piensa que sabe mucho. Entonces, cuando piensas que sabes mucho y ignoras todo lo que no sabes, pues es cuando surgen estos problemas de no reconocer, por ejemplo, la importancia de la microbiota. A mí lo que me pasa es que yo cuanto más estudio, más digo, pues menos sé, porque van saliendo Sari tiene un cada vez sesgo que más. os lo voy a contar aquí en directo, y es que Sari tiene el sesgo del síndrome del impostor. Ella sabe un huevo, y entonces tú le dices, pero tía, sabes un montón y tal, y dice, no tengo ni idea y tal. Y también es por ese sesgo que dice ella, cuanto más estudias, más te das cuenta de lo poco que sabes, ¿no? Pues Nos eso están, es, eso es. nos están preguntando por Hashimoto, por el gluten, en fin, ahora entraremos un poquito. Hay una cosa que está muy de moda ahora, que ahora hablamos del SIBO también, que no quiero que se me olvide, que es un temazo el SIBO y el intestino permeable, que nos podéis imaginar. Ay, se me ha ido el santo al cielo.
Ay, ¿qué iba a contar? Bueno, venga, vamos a El hablar SIBO, del... el SIBO, el SIBO. Sí, vamos a hablar del SIBO, que el SIBO en inglés, bueno, es el sobrecrecimiento bacteriano, ¿no? Que es Mm. que hay más bacterias del intestino grueso en el delgado y al revés, ¿no? Algo así es. Bueno, significa Small Intestinal Bacterial Overgrowth, o sea, si nos Mm, ponemos muy, muy fino, ¿no? Y bueno, es una cosa curiosa porque se ha puesto como muy de moda en los últimos tiempos y ahora parece que todo el mundo tiene SIBO. Y a veces digo yo, ¿y por qué? ¿Pero por qué ahora todo el mundo tiene SIBO? Pues ya hace 20 años más o menos, una cosa relativamente rara. Bueno, efectivamente, conceptualmente es verdad que se refiere a tener demasiadas bacterias en el intestino delgado que pueden venir del colon, del grueso, o pueden venir de la boca. Pero realmente ya se sabe que no es tan sencillo, que hay gente que tiene síntomas como si tuvieran un SIBO, pero no tienen muchas bacterias. Pero ¿sabes qué pasa? Que las que tienen son malas en el intestino delgado. Y entonces se ha visto que hay gente que a lo mejor tiene muchas bacterias en el intestino delgado y no tiene problema ninguno porque son bacterias buenas. Y hay gente que no tiene tantas, pero son malas. Y entonces aquí, como siempre, y por eso, pues a lo mejor la prueba ni siquiera le sale de SIBO. ¿Por qué? Pues porque la cosa es de equilibrio y del tipo de bacterias que hay. Pero lo del SIBO, pues a mucha gente que tengáis, pues los que no lo sepáis, que os sienta mal la cebolla o el ajo, que os sienta mal de repente alimentos que siempre podíais comer, que se os hincha mogollón la tripa después de comer, que os da niebla mental, que esto, la gente que nunca lo ha pasado dice, ¿pero qué es eso de la niebla mental? Bueno, los que han pasado niebla mental saben lo que es la niebla mental. Que aparezcan eczemas, picores, dolores de cabeza, y sobre todo esas intolerancias. Y luego alteraciones a la hora de hacer deposición, ya sea por diarrea o por estreñimiento, pues todo eso pueden ser señales de una alteración no solo del intestino grueso, sino también del intestino delgado. ¿Y qué pasa? Que esto muchas veces, cuando se diagnostica, si tienes la suerte de que se diagnostique, porque por desgracia todavía no es tan conocido, pues a lo mejor te dan un antibiótico. Y bueno, puedes mejorar un tiempo, pero el SIBO no es una enfermedad, es un síntoma que tiene unas causas. Y si no buscas las causas y arreglas las causas, tampoco se te arregla el SIBO y seguirás con tu barriga hinchada, con tu niebla mental y con las intolerancias. Bueno, es que has tocado muchos temas. Mira, nos están preguntando por el Helicobacter, que te iba a preguntar también. Hay una expresión en inglés que es gut feeling, que es tener una corazonada, ¿no? Pero fíjate que ya la propia expresión dice gut feeling, porque es verdad que hay una conexión intestino-cerebro a través del nervio vago, ¿no? Yo digo cosas, tú si te digo alguna bobada me Sí, además de por el nervio vago, que la conexión es, bueno, en realidad en ese capítulo del eje intestino-cerebro, porque al final todo el mundo dice, intestino-cerebro, están conectados, están conectados. Bueno, en el libro cuento con detalle exactamente las conexiones, como son, que el nervio vago o bidireccional es como una autopista que lleva información para arriba y para abajo, y luego hay un montón de sustancias que fabrican los microorganismos que también llegan al cerebro, y el cerebro a su vez le dice cosas al intestino. Entonces, cuando las tripas nos dicen algo es, pues, ¿por qué? Porque se llegan todas esas señales desde el exterior, tanto al cerebro como, bueno, pues como el ambiente interno que lo capta la microbiota, y nos acaba dando esa intuición, y tiene mucho que ver con la modulación por parte de la microbiota. Y claro, si tienes una disbiosis o un SIBO, pues a lo mejor tus intuiciones tampoco son las más apropiadas. Fíjate, yo una cosa que noté muchísimo cuando cambié la alimentación, y obviamente es una experiencia propia, es que cuando dejé gluten, azúcares y lácteos, pues yo tenía muchos cambios de humor. Yo de repente estaba muy contento y de repente me ponía de mala leche, pero era una cuestión de segundos. Y de hecho me iba a hacer masajes una vez a la semana porque se me ponía en la espalda como una tabla. Cambié la alimentación y dejé de tener esos picos de humor injustificados, porque claro, si tienes alguna noticia que te tensa, pues digamos que... Pero a mí me tensaba cualquier cosa. O sea, bajaba por el pan y no había una barra de no sé qué y ya me ponía tenso. Cambié la alimentación y cambió todo mi estado de ánimo. Y supongo que habrás visto esto más de una vez en pacientes, ¿verdad? Es que eso es una señal de múltiples problemas, seguro que a nivel de la microbiota y también de neuroinflamación. Que esto cuando dices neuroinflamación, la gente a veces piensa en meningitis y cosas de estas, sí. No es así. A ver, las neuronas no es lo que se inflama. En el cerebro hay otras células que son soporte para las neuronas, y esas células, en realidad, hay unas que son modificadas del sistema inmunitario y se pueden inflamar. Y claro, pues imagínate, si tienes el cerebro inflamado, las decisiones a lo mejor que puedes tomar o el control de impulsos que puedes llegar a tener, porque se desfasa todo el sistema de producción de neurotransmisores se puede alterar. Entonces, ¿qué pasa con esos alimentos? Comentabas gluten y lácteos. Muchas personas
tiene problemas con el gluten. De hecho, en el libro explico cómo, por ejemplo, hacer el diagnóstico de celiaquía, porque no es lo mismo hacer la dieta sin gluten siendo celíaco que no siéndolo, pero hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que el gluten y los lácteos tienen unas proteínas que se llaman exorfinas, que se parecen a la morfina y se fijan al receptor opioide en el cerebro. Y claro, eso también puede dar muchas alteraciones a nivel cerebral, y hay gente que incluso que cuando deja el gluten y los lácteos de repente pueden llegar incluso a hacer una deprivación, un síndrome de abstinencia, y lo pasan mal durante las primeras semanas. Pero sí, todo eso tiene que ver también con la microbiota, porque mucho de lo que nos han dicho de lo que es una alimentación saludable, pues oye, para todas las personas desde luego no es la alimentación más óptima. Uh-huh. Bueno, estoy viendo a algún amigo que se ha conectado aquí que dejó el gluten y que le va fenomenal. Está preguntando por tiroides. Tenemos una amiga común que tiene Hashimoto y que gracias a probióticos hace una vida absolutamente normal. Claro, es que esto en realidad tiene que ver con muchas enfermedades, ¿no? El tener una buena microbiota o tener una mala microbiota desencadena un montón de enfermedades. Que, por supuesto, todas las que tienen que ver con el intestino, como colitis ulcerosa, intestino irritable, o sea, colon irritable, Sí. Crohn, eso por supuesto, porque tiene mucho que ver con el intestino, pero es que luego hay muchas, tipo artritis, que yo no lo sabía, o Hashimoto, todas las que tienen que ver con tiroides. De hecho, han hecho estudios con ratas también que les han inducido unas proteínas dobladas, que no me acuerdo cómo se llamaban, y entonces a través del nervio vago han llegado al cerebro y se han dado cuenta que también el Alzheimer y el Parkinson tienen mucho que ver. Sí. Claro. Es decir, que estamos ahora mismo mira, preguntan por ahí por la rosácea. La rosácea también, yo he visto alguna amiga que tú has tratado que ha mejorado muchísimo la rosácea gracias a cambio de alimentación y a probióticos. Es que esto, claro, es infinito. Es todo, prácticamente todo. Fíjate que hoy me preguntaban en una entrevista, decían, bueno, a ver, alguna enfermedad que a priori nadie fuera a pensar que tuviera que ver con la microbiota. Y le dije, hombre, pues es que a lo mejor la gente que no está metida en el tema, pues puede pensar en muchas. Para mí es que están relacionadas todas, porque cualquier cosa que busques es muy probable que encuentres alguna evidencia, aunque en algunas hay menos. Por ejemplo, la obesidad y la resistencia a la insulina y la diabetes, mogollón que ver con la microbiota, tanto la oral como la intestinal. Todas las patologías de la piel. Hay gente que, espera, antes de la piel, hay gente que está obesa, que hace dieta, que hace todo perfecto y sigue sin adelgazar. De repente se le cambia la microbiota con probióticos y de repente pega un cambiazo y empieza a adelgazar. Sí, hay gente que incluso, bueno, es verdad que hay que cambiar el ambiente hormonal y arreglar la resistencia a la insulina, pero la microbiota pues nos puede ayudar a cambiar ese ambiente hormonal y esa resistencia a la insulina. Vamos, han salido estudios muy chulos, hace poco se publicó que con una cepa bacteriana comparaban dos grupos, y en un grupo tomaban esa cepa y en otro grupo no la tomaban, en una combinación de cepas, y perdían más peso, mucho más peso que el grupo del probiótico que el que no lo había tomado, cuando todo lo demás era igual. Entonces, todo tiene que ver. Lo de la piel, por ejemplo, tiene que ver con la microbiota propia de la piel, pero también con la intestinal, porque hay una conexión intestino-cerebro-piel, que también tiene mucho que ver con el tema del estrés. Todo lo que son también trastornos neurodegenerativos que comentabas, los tumores, el cáncer. El cáncer es un tema que se está investigando mucho, porque hay bacterias que una única bacteria ya se sabe que puede participar en producir un cáncer o en hacer que un tumor sea pues más maligno, que metastatice más o que responda peor a la quimioterapia. La inmunoterapia, que ahora está súper de moda, ¿no? La inmunoterapia para el melanoma, por ejemplo, ciertos tipos de cáncer de pulmón, pues se sabe que según que haya un tipo de bacterias o que haya otro tipo de bacterias, pues a lo mejor la inmunoterapia no sirve de mucho. Sí, de hecho hay un montón de estudios ahora de esas famosas terapias Diana del cáncer que han funcionado mucho mejor en gente que tenía muy buena microbiota, un mejor sistema inmune preparado. Y de hecho ahora lo que están haciendo es que preparan primero el sistema inmune y después te dan la terapia para el cáncer, porque saben que va a funcionar con mucho mejor. Bueno, está aquí preguntando la gente. Os recuerdo que estamos presentando un libro, que esto no es una consulta de la doctora Sari. Lo que pasa es que todo esto tiene que ver... Bueno, de hecho es que cada capítulo es un capitulazo porque habla... cada capítulo es un libro entero. Vais a alucinar con el libro. Diré que el libro, porque mucha gente escribe solo del intestino y solo de alimentación. O sea...
Hablo del intestino, por supuesto, y hablo de alimentación, pero alimentación es un capítulo porque hay otras muchas cosas. La gente muchas veces se obsesiona tanto con la alimentación que se olvida de todo lo demás, que en algunas personas es incluso más importante. Ujú. Me está diciendo que dé la vuelta al libro. El libro se llama Es la microbiota idiota. Lo que pasa es que como tengo la cámara frontal, pues sale aquí al revés. Pero es que es lo que hay. Está en mi perfil de todas formas el Sí, link. os metéis en el perfil. Está preguntando por el cortisol, por la cistitis, por las enfermedades mentales, por uveitis. Eh, Pues mira, te voy a decir de las uveitis, porque tenemos el grupo de WhatsApp de la gente de mi año de la especialidad, de donde yo hice la especialidad del Hospital de la Princesa, y un día hablando del tema de la microbiota, pues, no, pues se ve que estuve, yo tampoco quiero hacer mucho, dar mucho por saco con esto, pero bueno, algo diría de la microbiota, ¿no? O alguien me preguntó algo. Y entonces me dijo el amigo oftalmólogo, bueno, a ver, con el ojo no tendrá nada que ver. No le voy a preguntar a la gente por las cacas y le dije, hombre, pues algo sí que tiene que ver. Y de hecho, por ejemplo, las uveitis que comentabas, yo tuve un caso muy chulo que era de un paciente que además lo cuento en el libro, que este era un paciente que tenía una uveitis, o sea, la uveitis es una inflamación de dentro del ojo y es relativamente grave a veces, ¿no? Y entonces este señor, pues le habían puesto un antibiótico el dentista y después le dieron un probiótico y mejoró espectacular cuando con corticoides y con otros fármacos inmunosupresores no había mejorado. Y claro, me vino el reumatólogo, la reumatóloga a decir, oye, ¿qué ha pasado? Fíjate lo que le ha pasado, a ti que te gusta la microbiota, ¿qué hago? ¿Le dejo el probiótico? Dije, pues claro, déjaselo. a Pues ti que te gusta la seguramente. microbiota, como si tú fueras la loca de la microbiota, claro. Bueno, al final me lo mandó porque, claro, me decían, bueno, ¿a ti qué te gustan estas cosas de la alimentación y la microbiota? Y yo, bueno, pues sí me gusta, pero chico, aprende tú. Entonces, espero que con mi libro pues también aprendan porque la verdad es que en todas las especialidades, incluido desde luego el ojo, en todas, fíjate que incluso en cosas que a priori uno pensaría, esto no tiene nada que ver. Se sabe que la gente que tiene un traumatismo cráneoencefálico, vamos, que se dan un coscorrón importante en la cabeza con una incluso lesión importante, pues se sabe que a resultas de eso les cambia la energía cerebral y les cambia la microbiota. Sí, es que claro, hay tantos casos documentados ya de todo esto. Tú hablas en tu libro de la cachitología. Explícanos qué es esto de la cachitología, que a mí me encantó la expresión. Bueno, a ver, yo soy internista, ¿no? Entonces, en el hospital, en los hospitales que he trabajado, siempre decíamos aquello de porque en medicina a veces, pues cuando consultas con un especialista o súper especialista, pues a veces te dice, eso de lo mío no es. Cuando, pues bueno, yo qué sé, si es de una especialidad que no le toca, ¿no? Entonces en medicina interna, pues es raro que podamos decir eso de, esto de lo mío no es. Entonces, por ejemplo, cuando yo a mis pacientes con VIH, que lo lleva mucho tiempo, pues me venían, me duele aquí, o me molesta la tripa, o me ha salido esto en la piel. Pues yo nunca le podía decir esto de lo mío no es, porque para mí todo era de lo mío, ¿no? Pero es verdad que la medicina moderna, pues al final es tan compleja y hay tanta investigación y tanto conocimiento de cada campo que cuando uno se especializa o se super especializa en alguna cosa, pues muchas veces necesita super especializarse tanto que pierde ese cuadro global y entonces la gente acaba pues dividida en órganos o en sistemas y cuando vas a un especialista de una cosa, pues te mirará aquello, pero a lo mejor no lo correlaciona con lo que te esté pasando en el intestino, por ejemplo, o en la boca. Entonces, eso es la cachitología, que, bueno, pues parece que nos han querido partir en cachitos a los humanos y según el cachito que tenga mal, pues será el médico que te vea. Hay una frase, ahora voy a contestar a Carmen Moreno, que nos ha preguntado por la cistitis. Hay una frase de Salvador de Madariaga que dice que un especialista es aquel que sabe cada vez más sobre cada vez menos para terminar sabiendo absolutamente todo de nada. Y me encanta esa frase porque perfecta. Carmen nos pregunta, que nos ha preguntado ya varias veces, cistitis. Bueno, lo primero, antes de escuchar a la doctora Sari, te diré que una especialista en cistitis es nuestra amiga Marisa García Alonso. Marisa, que le doy un título en el libro, le doy un título, bueno, a ver si Marisa llega a esa parte porque le doy una medalla a Marisa García Alonso. Claro, pues Carmen, sigue a Marisa García Alonso porque tiene unos vídeos de cistitis, porque ella misma lo ha padecido y yo creo que es una súper especialista. ¿Tiene que ver la cistitis con la microbiota? Pues claro que sí, es que al final la cistitis, tanto si es de bacterias como si es una cosa que más cistitis intersticial, tiene que ver con la microbiota pues de la zona urogenital, pero también con la intestinal. Fíjate que hay mujeres, sobre todo mujeres, que a veces tienen síntomas de cistitis de continuo, pero no les pilla ninguna infección.
Eso se llama cistitis intersticial. Y eso tiene mucho que ver con problemas intestinales y de la microbiota intestinal, y muchas veces se asocia a problemas como, por ejemplo, el SIBO. Entonces, todo lo que tiene que ver con el área, con las molestias, vamos a esto que dicen, cosas de mujeres, molestias femeninas, bueno, cuando dicen así de un poco de forma peyorativa, todo eso tiene que ver con cómo está la microbiota en nuestros genitales y también en el tracto urinario, porque también en la orina tenemos una microbiota, hombres y mujeres, y entonces todo eso desde luego influye en la cistitis, es un desequilibrio en esa zona. Marisa García Alonso, como bien dices, More. Claro, tenéis que seguirla en su Instagram, Sí, en su Instagram. Alonso. La cuenta es Marisa Galonso y te habla de los aceites esenciales que van a modular la microbiota. En vez de usar antibióticos, usar aceites esenciales, y de cómo utilizar los probióticos de cepas específicas de derivación humana para modular esa microbiota para mejorar la cistitis. Bueno, aquí estoy ya que no te puedes imaginar, o sea, el kombuchero nos dice que si los alimentos fermentados son buenos para la microbiota, obviamente sí, de hecho tú hablas una parte de los fermentados, o sea que de lo que pasa es que esto también da para una hora entera de fermentados. Bueno, una salvedad de los fermentados. Los fermentados son buenos, es como el ser humano a lo largo de milenios ha podido comer alimentos y guardarlos cuando no había refrigeración, pero si uno se toma una kombucha o un chucrut y le sienta mal y se le pone la tripa así, es porque tiene una disbiosis, pero por lo demás la kombucha a mí además me encanta, está riquísima. Hay otro que me ha encantado que dice alimentación, deporte, tocar la naturaleza y quererse mucho. Tú fíjate que acaba de tocar un montón de palos. Por supuesto, alimentación y deporte nos mejora la microbiota, tocar la naturaleza, que últimamente salimos... Claro, hay mucha gente que se ríe de este tipo de cosas, de los baños de bosques y tal, pero evidentemente la naturaleza es buena, porque además ahí vamos a encontrar un montón de bacterias que no tenemos en el entorno urbano y que nos vienen muy bien, ¿no? Porque una cosa que tú hablas en el libro es que nos lavamos demasiado, ¿no? Deberíamos lavarnos menos, ¿no? Bueno, ahí lo de la higiene es una cosa que depende del entorno y depende de algunas cuestiones. Entonces, el problema está efectivamente en que las ciudades nos enferman. Las ciudades tienen contaminación y las ciudades tienen una microbiota mala, entre comillas. Hicieron unos estudios en Nueva York muy chulos, donde fueron cogiendo, pues con unos bastoncillos, fueron cogiendo muestras en el metro, en máquinas de estas de sacar dinero, en cajeros automáticos, y fueron analizando la microbiota de diferentes partes de la ciudad. Y vieron que en los barrios que en cada barrio pues había una microbiota diferente y que había incluso bacterias más malas en los barrios que eran un poco más deprimidos. Entonces, en las ciudades hay contaminación, hay mucho estrés y hay además microbiota mala. Entonces, la higiene, cuando uno viene de estar en la ciudad, al final del día, tiene su cierto sentido, pero no una higiene excesiva. Es decir, un lavado de manos con agua y jabón y una duchita con agua no muy caliente y sin frotarse todo el cuerpo con jabón, está bien. O sea, con las axilas y los genitales, que son la parte que pueden oler, está bien. Pero cuando uno está en la naturaleza, que la naturaleza nos da esas bacterias, nos da esos fagos que son virus buenos, sobre todo si tenemos contacto con el suelo de verdad, con el humus. Bueno, aquí la verdad es que yo donde vivo no tengo ningún suelo de verdad cerca porque está todo súper artificial. Pues eso es una suciedad, entre comillas, saludable. Entonces, lo que viene bien, pues ir al campo, todo lo que se pueda, mínimo, pues que menos que los fines de semana. Y esa higiene excesiva, pues practicar una cierta higiene adecuada cuando se está en la ciudad, pero no excesiva. Lo de lavarse todos los días con jabón y restregando no tiene sentido ninguno. Y para el pelo lo mismo, ¿eh? Me preguntan, bueno, es que aquí tenemos preguntas para varios días. Si la microbiota viene bien para el coronavirus. Bueno, depende de qué microbiota. Yo, fíjate, sobre esto escribí un artículo en mi blog ya en marzo, el 10 de marzo del año pasado, cuando todavía ni nos habían encerrado. Y escribí un artículo sobre, está mi blog todavía disponible, luego escribí una actualización allá por julio, ya escribí un artículo con lo que habían observado los chinos sobre el coronavirus y la microbiota. Y lo que se ve es que, claro, la microbiota señaliza nuestro sistema inmunitario, entonces si señaliza de una forma adecuada y positiva, pues a lo mejor conseguimos no hacer esa respuesta inmunitaria excesiva y esa tormenta de citoquinas. Así que sí, hay incluso cepas bacterianas específicas que pueden ser útiles. Y luego la gente que pasa el COVID,
sobre todo cuando se quedan con las secuelas, pues se sabe que tienen una disbiosis y que se quedan fastidiados de su microbiota. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, las noticias dicen, ay, el COVID persistente, que no se puede hacer nada, y yo siempre pienso, ¿cómo que no se puede hacer nada? Pues trátale la microbiota, trátale la disfunción mitocondrial, ponle un programa de ejercicio adaptado, mejorarle la función pulmonar con hipoxia intermitente, pero desde luego en la base de todo eso también está la microbiota intestinal. Entonces, todo eso se puede hacer y hay que hacerlo. Lo que pasa es que, claro, en la sanidad pública con la saturación que hay, pues quizás tampoco se puede hacer, pero si uno de verdad está fastidiado y puede, pues yo le diría que busque un profesional actualizado, pues tipo PNI, médico integrativo, que pueda ayudarle. Hay una cosa que me encanta de tu libro y es que tú hablas sin ningún tipo de reparo. Ha habido una pregunta ahí que dice, ¿y cómo podemos ver qué bacterias tenemos? Pues podemos hacer un análisis de heces. Y tú hablas de la importancia de cagar bien. Bueno, que de hecho Sí. yo en mi libro tengo un capítulo que se llama Dime cómo cagas y te diré quién eres. Sí, pues es que el tema de, fíjate que ahí incluso recurro a Quevedo, porque vaya, mucha gente hoy en día pues tiene problemas a la hora de decir de posición. No es normal estreñido, no es normal no hacer caca todos los días. Y bueno, pues esto de qué deriva, pues de tener una mala microbiota. Hay un problema que mucha gente no sabe, lo cuento en el libro, y es que la postura en la que nos sentamos al váter pues es nefasta. Aquí pues tenemos los tronos o los inodoros que los llaman, y ahí te sientas y tienes, pues estás sentado así, el ángulo por aquí, el ángulo de las rodillas, que así no se puede porque hay un músculo que tira y te cierra el canal. Entonces lo El que hay que hacer músculo es, puborectal. sí, eso es, hace una cincha. Entonces tú lo que tienes que hacer es conseguir subir las rodillas, te pones un taburetito y es como si estuvieras en cuclillas, pues como en los países en vías de desarrollo, que en muchos sitios tienen una letrina con un agujero, pues tú te pones en cuclillas. Pues si es que mira cómo lo hacen los niños cuando están en su, ¿cómo se llama? Es que se llama potta en finlandés, esto que le ponen a los niños para Sí, hacer caca cuando son pequeños. El orinal. Eso, el orinal, es que pues no me salía. Pues cuando los niños se sientan ahí, están en esa posición, y muchos niños cuando hacen la transición al inodoro, luego les cuesta. Pero es que esa no es nuestra posición para hacer caca, es que no sabemos ni cagar ya, porque nos hemos vuelto medio tontos con muchas cosas. O sea, fíjate qué titular acaba de dar Sari de su libro. No sabemos ni cagar ya, nos hemos vuelto medio tontos. Pero es que esto es muy importante, porque luego viene mucha gente. A mí es que no me da reparo hablar de esto. A mí me llama mucha gente y lo primero que le pregunta es, oye, ¿y tú qué tal cagas? Y se quedan como sorprendidos. Es que, claro, si no vas por lo menos una vez al día, yo creo que tu tránsito intestinal está mal, obviamente, ¿no? Mira, Por lo dice, menos una vez al día. los japoneses siempre han sido unos adelantados. Efectivamente, los orientales directamente cagan en cuclillas, lo hacen fenomenal. Y de hecho te vas a Turquía y a sitios de estos y siguen teniendo el baño ese con las 2 huellas que dejó el hombre en la luna, que son las originales, son las de Neil Armstrong, que lo que hicieron fue un molde y entonces las ponen en los váteres. Entonces, claro, si tú te haces un análisis de heces, que por cierto los hace Marisa en su laboratorio. Sí, los hace Marisa. Voy a hacer publicidad ahora. Pues te dice, pues mira, estás bien de Akkermansia, tenemos que hablar de la Akkermansia, que la Akkermansia es un temazo, ¿vale? Entonces yo me enteré de lo que era la Akkermansia. Entonces te va diciendo, pues tienes bien de esto, mal de esto, y eso ya te da una pista muy fiable, porque a mí me ha pasado, y amigos míos, que me dicen, oye, me he hecho unos análisis, estoy perfecto, me dicen que estoy perfecto, pero estoy hecho polvo. Porque claro, los análisis que te hacen habitualmente son análisis de sangre con los marcadores normales. Pero claro, no te estudian la microbiota. Y tú puede que estés muy bien de colesterol, de hipertensión, de todo lo que te marcan ahí, pero resulta que de microbiota estás fatal y eso hace que estés hecho polvo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que, fíjate, hay gente que me dice, bueno, ¿y cuándo se van a empezar a hacer los análisis en la sanidad pública? Y yo digo, bueno, pues es que primero hay otras cosas que apañar, ¿no? En la sanidad pública española. Los análisis a día de hoy, pues bueno, son técnicas de biología molecular complejas, tienen un coste pues no desdeñable, que desde luego si una persona está mal y no termina de arreglarse, por ejemplo, haciendo todo lo que digo en el libro, pues yo lo que le diría es que nadie se haga a lo mejor un análisis por su cuenta, sin un profesional que le guíe, porque cuando luego te llegan 40 o 50 páginas contándote cómo tiene la microbiota, la Akkermansia, y dices, bueno, ¿y ahora qué hago yo con esto? Entonces, sí, obviamente para todos los que acabéis de conectar, tenéis que hablar con un médico. O sea, esto no... Bueno, con un nutricionista que también está formado, o un PNI. Con alguien que esté formado, efectivamente. Entonces, antes de dedicarnos a hacer análisis de microbiota en sanidad pública, por favor, ojalá que alguien tuviera a mano
y les dijeran a los que deciden estas cosas que metan nutricionistas, que metan psicólogos, que metan odontólogos, que metan CAFID o INEF, estos profesionales del deporte en la sanidad pública, porque imagínate, o sea, es que se ha demostrado con estudios en Estados Unidos y en Reino Unido que si tú metes nutricionistas para hacer programas nutricionistas actualizados, claro que por suerte los nutricionistas en España pues están muchos nutricionistas en redes se ven lo súper actualizados que están y lo bien formados que están en microbiota. Imagínate si tú metes nutricionistas en la sanidad pública y se ponen a hacer talleres a cascoporro por grupos de patologías a pacientes, lo que podrían llegar a mejorar las personas y todo el ahorro de dinero que supondría eso, y además descargas a los médicos bueno, pues es que a los médicos no les toca, no son nutricionistas, y si no tienes una formación específica tampoco estás formado para dar ese consejo de alimentación. Es que eso, ¿no? te diré que una de las amigas que nos está viendo la operan del intestino y la primera comida que le dan en el hospital es un potaje de vigilia. Es decir, una cosa es lo que te diga el médico, que puede no saber de nutrición, y otra cosa es la comida del hospital, que a veces es una comida que va totalmente en contra de tu intervención o de los síntomas que tengas en ese momento, lo cual es lamentable. Es decir, tienen que unir la nutrición, como dices tú, con lo que te está pasando, porque si no... Es que la alimentación es básica, entonces antes de, bueno, o sea que yo no digo que yo no le digo a la gente que no se haga los análisis de microbiota, y a mí hay muchos pacientes que me los traen y bueno, pues yo se lo miro, y los análisis de microbiota pues sobre todo en investigación son súper útiles, y para afinar el tratamiento a mayores también es interesante, pero ahí habrá cierta tendencia que uno sin que le lleve un profesional pues se hace un análisis. Y bueno, pues yo eso diría, pues mira, que te lo mire el profesional primero, porque imagínate que tienes un SIBO, por ejemplo, ¿no? Ese SIBO lo vamos a tener que tratar. Y claro, hacer el análisis de microbiota antes de tratar el SIBO, pues una vez que lo trates y la microbiota ya no está igual. O imagínate que tienes un parásito. Entonces, quizá merece la pena, pues primero tratar el SIBO y tratar el parásito que esté, y después, pues cuando ya estás un poco más estable, decir, venga, vamos a ver cómo está ahora la microbiota. Porque claro, ahí no todo el mundo se puede permitir hacerse un análisis de microbiota con cierta frecuencia, cada 3 meses, porque tiene un coste que no es desdeñable. Pero que pueden ser interesantes, pues pueden ser. Que la solución para los males de la gente está en seguir comiendo lo mismo, no arreglarse sus relaciones tóxicas, no empezar a dormir bien y no desconectar, y en cambio hacerse unos análisis carísimos y tomar un montón de suplementos, pues bueno, esa no es la idea. Una vez que arreglas todo, pues ahí ya los análisis y los suplementos y los probióticos tienen todo su sentido. Vaya, que yo misma los tomo, o sea, yo no tomo fármacos. Cuando pasé el COVID me inflé a todo tipo de suplementos y probióticos, y en el día a día también llevo años tomando probióticos, pero claro, es que también hago todo lo demás, que es la alimentación que comentábamos, el estilo de vida, etcétera. No, mira, nos preguntan que si el libro es para todo el mundo. El libro es para todo el mundo. Hay un capítulo especialmente dedicado, que yo se lo dije a Sari, digo, con este capítulo te convalidan todo, que es el capítulo número 2, donde hablas de todas las familias bacterianas, que la verdad es que es un capítulo muy completo y está muy bien. Los que no seáis profesionales, os lo paséis un poquito así de largo, que es muy interesante, pero yo, por ejemplo, lo he leído 2 veces, ¿vale? Ese capítulo es y lo pongo, es un poco más arduo, pero lo cierto es que hay mucha gente que, por ejemplo, habla de los firmicutes, pero vamos, ¿quién sabe lo que son los firmicutes realmente? Entonces yo dije, hombre, no puedo hablar de los bacteridetes. Bueno, eso. Bueno, los amigos en realidad están ahí. ¡Ah! Entonces, los firmicutes y bacteroidetes es el Real Madrid y el Barça, para que os hagáis una idea. Y están ahí, están en la liga los dos, pero están ahí al cachondeo. Pues había que explicarlo. Dije, yo no puedo escribir un libro sobre microbiota sin decir lo que son los firmicutes, lo que son los bacteroidetes, porque es que es una cosa que todo el mundo habla, pero luego dice, ¿pero esto qué es? Dice, pues bacterias. Y sí, pero ¿qué bacterias? ¿Qué hacen? ¿Están ahí? ¿Qué importancia tienen? Entonces, esto lo explico. ¿Que es necesario leerse ese capítulo 2? Pues bueno, al que le interese lo puede leer, pero si no, pues puede seguir por eso, que no hace falta incluso leerlo en orden, que si uno quiere saltar directamente a las soluciones, pues lo puede hacer, pero es verdad que si primero vienes del principio, pues bueno, pues te vas a enterar mejor de por qué propongo esas soluciones, de qué sentido tienen esas soluciones que propongo. Me dicen si se regenera el intestino. Luego tenemos que hablar de las cándidas, ¿vale? Porque has hablado de la candidiasis, y hay mucha candidiasis vaginal también, que sufren muchas. Yo tengo un montón de amigas que han tenido candidiasis vaginal y es horrible.
Y tenemos que hablar, que dice África Villarroel, que te lo iba a preguntar también, de la pirámide de alimentación, aparte del Epstein-Barr, que me interesa mucho, que yo he tenido, y del Helicobacter, que es otro temazo. O sea, con eso ya tenemos para una hora, Sari. ¿Por dónde empezamos? Empezamos por regenerar el intestino, porque nos han preguntado si, por ejemplo, la colitis ulcerosa se puede regenerar el intestino. En el capítulo donde hablo específicamente de problemas intestinales, O sea, hay un Crohn, apartado, sí, hablo de colitis Crohn y ulcerosa. enfermedad, colitis ulcerosa y Crohn, porque en enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa o la colitis microcítica, que es bastante menos conocida y que, bueno, es un poco diferente, es súper importante la alimentación, pero fundamental, la alimentación y la microbiota. Y la vitamina D. La vitamina D también es importante para todo y, por supuesto, también para la microbiota. Y los omega 3 también. Entonces, ¿Sabes lo que me dijeron, me dijeron a mi primo? Le dijo el médico, estás bajo en vitamina D, pero no te preocupes, todo el mundo está bajo. Claro, pues ese es el problema de cuando se dice que lo que es frecuente es normal. Que una cosa sea frecuente no significa que sea normal. Entonces, todo el mundo efectivamente está bajo en vitamina D, pero la vitamina D tener unos niveles adecuados, y niveles adecuados no es por encima de 30 nanogramos por mililitro, sino mínimo 50, en autoinmunidad por lo menos 80, es fundamental. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal hay que apañar la micronutrición, hay que apañar la microbiota, y sí, se puede llegar a regenerar. A ver, alguien que ya le quitaron un cacho de intestino, un cacho de colon porque no quedaba otra, pues claro, eso no lo vas a recuperar. Pero lo ideal sería no llegar a ese punto. En realidad en el organismo hay muchas cosas que se pueden regenerar. Por ejemplo, la diabetes mellitus, la diabetes tipo 2, la que se genera cuando, bueno, por el estilo de vida, en la edad adulta, aunque ya cada vez más por desgracia en los niños, pues se sabe que se puede llegar a revertir la diabetes tipo 2. Y esto, ya hay una disfunción de las células beta del páncreas que fabrican insulina. El intestino, por supuesto, que se puede llegar a reparar. Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene prisa, ¿no? Porque, por ejemplo, la gente que tiene una giardia, que es un parásito. Cuando pasan la giardia, pues muchas veces se queda mal del intestino durante incluso meses, con un cuadro como de intestino irritable. Dicen, pero es que, dice, no me termino de recuperar. Y yo siempre le digo, a ver, si tú te partes la tibia, o el peroné, tibia y peroné, o el fémur, ¿cuánto tiempo tardas en recuperarte? Aunque desde fuera la pierna está bien. Pues el intestino no es lo mismo, pero es un poco parecido. Hasta que toda esa función se recupera, pues puede llevar su tiempo. O sea, esto no es de ayer para hoy o para mañana. Esto requiere pues ser constante en los hábitos, y cuando se habla lo de, por ejemplo, la alimentación, lo de comer de todo con moderación, pues mira, lo siento, pero no. Comer de todo con moderación si es comida real, entre comillas, o sea, productos frescos y de temporada y de proximidad. Ni siquiera entonces en prevención comer de todo es lo adecuado, porque hay cosas que, bueno, pues el trigo, por ejemplo, se abusa muchísimo, y de los lácteos también muchas veces se abusa. Pero cuando uno ya tiene una enfermedad, ya sea tu caso, artropatía psoriásica, ya sea la enfermedad inflamatoria intestinal o una esclerosis múltiple, pues es que no puede comer de todo, según lo que le dice la ciencia. ¿Que es una puñeta? ¿Que es un fastidio? Pues mira, sí. Bueno, la opción es seguir comiendo de todo y atiborrarse a fármacos y no tener tampoco un control adecuado. ¿Se va a curar uno con todo esto? Pues hay gente que no es que te cures, porque si vuelves atrás a los hábitos de antes, pues vuelven los síntomas. Pero haciendo todas estas medidas, con una además suplementación adecuada, se pueden llegar a controlar muchos cuadros, incluso sin necesidad de fármacos. Y si hace falta algún fármaco a mayores, pues tampoco pasa nada de forma puntual. Vamos con, bueno, pregunta gente si la vitamina D en exceso es peligrosa. A ver, todo en esta vida en exceso es peligroso. Claro, tenemos que ver de qué cantidad. Si te tomas 20 pastillas y con una te vale, pues obviamente. Claro, el exceso, como decía Paracelso, todo es veneno, nada es veneno, o la cuestión es la dosis, ¿no? Lo que pasa es que lo que se dice oficialmente que es excesivo está equivocado y desfasado. O sea, las dosis de vitamina, y insisto en esto porque creo que es importante, las dosis que se recomiendan de la vitamina D se basan en un error estadístico del Instituto de Medicina americano del año 97. Y esto ya se sabe, por lo menos del 2014 y del 2017, en sendos artículos, se sabe que esas dosis no son las adecuadas. Fíjate que en los años 60 y 70, para prevenir el raquitismo, daban 5.000 unidades todos los días. ¿Y ahora qué se da? 200, 600, una cosa así. Entonces, las dosis que se suelen recomendar son inadecuadas. Yo, para los que queráis saber de vitamina D, os recomiendo
que sigáis a María Hernández Bascuñana, que es una nutricionista muy experta en vitamina D y habla de la vitamina D de forma casi monográfica, por no extendernos en este tema tampoco. Entonces, en exceso, pues hombre, si te tomas 1.000.000 de vitamina D todos los días, pues claro que sí, que te tomas la dosis que te toca, que pueden ser 2.000 unidades, 5.000 unidades, en algunas personas con control por su profesional pueden ser 10.000 unidades, pues no te va a pasar nada. Lo que necesitas es ver cómo está y luego hacer niveles. Una cosa que están preguntando por papilitis lingual. La papilitis lingual, pues habría que ver un poco la causa. Lo que me gusta de Sari es que tú le preguntas, te inventas el nombre de la enfermedad y la tía lo sabe, es alucinante, o sea, bueno, dices, háblame de eso. Sí, un día la llamé para un síndrome súper raro y me dice, bueno, sí, hay varios artículos, mira en la página 14 del libro no sé cuánto, se lo sabe todo la tía, es increíble. Es no, hombre, no sé todo ni mucho menos, pero vaya, la papilitis es cuando los puntitos de la lengua se inflaman, entonces, ¿por qué pasa eso? Pues hay muchísimas causas, yo obviamente pues no soy súper experta de eso, la microbiota puede influir, pero hay una cosa que también he descubierto hace poco, y es la relación del níquel con muchos problemas de salud. Y es que en España entre un 20 y 30% de la población, y sobre todo las mujeres, tienen alergia al níquel. Y a lo mejor hay gente que no tiene problemas de alergia en la piel porque no se pone nada de níquel, pero resulta que las cosas que tenemos en la boca de los dentistas pueden contener níquel. Por ejemplo, las cosas de ortodoncia o los implantes. Y a mayores, la comida también hay comidas que tienen grandes cantidades de níquel. Y ya se ha descrito que hay un tipo de síndrome de intestino irritable, que en realidad no es un síndrome de intestino irritable, que es una mucositis del intestino por níquel. Y lo que se ha descrito para la boca es que hay gente que si tiene metales en la boca, en los implantes, etcétera, incluso el titanio, que parece inofensivo, pues hay gente que le da reacciones locales en la boca y están bien a buscarle la causa, como el síndrome de la boca ardiente que tiene alguna gente. A lo mejor es por los metales que tiene la boca o que ingiere la comida. Fíjate, en mi caso, yo tengo intestino permeable por culpa del mercurio. Me hice un análisis de metales pesados, resulta que tenía mucho mercurio, hice una quelación, se me quitó el mercurio, bajó muchísimo y he mejorado una barbaridad, porque yo me curaba con probióticos y con alimentación y de repente volvía otra vez. Y yo digo, ¿qué pasa si lo estoy haciendo todo bien? Y resulta que era el mercurio. Se quedará grabado el directo si no soy torpe, ¿vale? Porque mi intención es dejarlo grabado, que cuando termine lo guardaré. Mira, dice la doctora África Villarroel, los tatuajes también. Oh, sí, los tatuajes, no es que sea una relación directa con la microbiota, pero hay mucha gente mucha gente se pone los tatuajes, es una moda, que incluso, bueno, pues gente de mi generación, por ejemplo, pues se tatúa y no saben que que por ejemplo las propias agujas, de cuando haces el tatuaje, pues pueden ir partículas de níquel, del acero que lleva, pues si se queda en los ganglios linfáticos, y como seas alérgico al níquel, te puede estar estimulando el sistema inmunitario para siempre. Y los propios tintes también pueden favorecer la aparición de reacciones del sistema inmunitario. Yo desde luego, una persona que tenga propensión o predisposición a la autoinmunidad o que tenga un tema de autoinmunidad, si tiene algún tatuaje, pues ya está, pero yo le diría que no se hiciera ninguno más. Los tatuajes no son demasiado, antes a la gente que, pues, Ötzi o los samoanos o ancestralmente, pues tenían otro estilo de vida y no les pasaba nada con un tatuaje, claro, pero nosotros tenemos una vida de mierda y al final, pues mira. Por eso te digo que si eres un vikingo, pues te lo tienes que hacer, porque es que es obligatorio. Si eres un samoano. ¿Tú conoces a algún vikingo? Yo es que no conozco a ninguno. Pero samoano sí conozco uno, por cierto, que era especialista en la danza esta que hacen los All Blacks. Bueno, a ver, te voy a poner a prueba, como si esto fuera un trivial. Bronquiectasias y enfermedad de Grover. La enfermedad de Grover no lo sé lo que es, no lo sé. Bien, le he preguntado una cosa a Sari que no sabe lo que es. Atención, no, los epónimos en medicina, los epónimos son cuando a una enfermedad le pones el nombre de un tío, el que lo describió, el que lo inventó, el que lo describió por primera vez. Y los epónimos, a veces hay enfermedades que tienen incluso el nombre de varias personas, yo no me lo sé todos, pero lo podemos mirar. Pero las bronquiectasias, sí, las bronquiectasias son esas bolsas de moco, en la parte final del pulmón se hacen como unas bolsas de moco donde se acumulan microorganismos y se acumula el moco.
Entonces, el ambiente inflamatorio que hay ahí favorece que haya una microbiota respiratoria que no permite tampoco mantener a raya esos microorganismos patógenos. Entonces, sí se sabe que tanto la microbiota intestinal como la microbiota propia de los pulmones influye sobre el tema de las bronquiectasias. Y la enfermedad de Grover, pues mira, enfermedad de Grover tipo poroqueratósico, no, ni idea. Esto quien se lo tiene que saber muy bien es algunas compañeras dermatólogas como Laura Moya Alonso de Integraderm o Paula Bergua, o vamos, pero yo, dermatosis acantolítica transitoria. No, la dermatología, fíjate, no es una cosa que yo me considero, o sea, sé más de microbiota de la piel y de la microbiota intestinal en las enfermedades cutáneas que enfermedades así más raras que no, esta en concreto no la conocía. Habría que ver, eso uno busca en PubMed de enfermedad de Grover y microbiota y mira si hay algo. Y bueno, lo podemos buscar in situ mientras te piensas la próxima pregunta. Sí, bueno, la siguiente que si hablamos de celiaquía en el libro, efectivamente se habla de celiaquía también. Sí, y se habla de... A Sari, para que lo tengáis en cuenta, la llamaban la loca del gluten en Torrejón, en el hospital de Torrejón, porque de repente decía, esto quítale el gluten, y iban todos como mejorando, ¿no? Entonces le decían, tú es que lo resuelves todo quitando el gluten, porque esto lo vamos a enlazar con la que ha dicho África, que también hablas tú de ello en el libro, que es que, claro, la pirámide de nutrición que nos vendían en los años 60, yo alucino porque estamos en el 2021 y siguen vendiéndote mucha gente la misma pirámide, que por supuesto ya está desfasadísima, lo sabe todo el mundo. Sí, a ver, pero lo que pasó en los años 60, 70 en los Estados Unidos fue que hubo un señor que se llama Ansel Keys que, bueno, tergiversó bastante los resultados de un estudio que hizo, que el estudio en sí no estaba mal, que era el estudio de los 7 países en base a unos resultados previos de otro estudio más pequeño. Entonces, entre eso y que unos rusos a principios del siglo XX le dieron huevos a los conejos y los conejos hacían infartos, porque claro, el conejo no puede comer huevos, es herbívoro. Entonces, entre eso y que la industria agroalimentaria de Estados Unidos entró en guerra con la industria ganadera, dijeron, venga, la grasa es mala, y hay que comer hidratos a cascoporro. Entonces empezaron a promover alimentos con poca grasa, pero con mucho azúcar y sobre todo no un azúcar cualquiera, una cosa que se llama jarabe de fructosa, que la fructosa es que ni siquiera nos da energía, va al hígado y se transforma en grasa directamente. Entonces, se hicieron unas recomendaciones además muy basadas en los cereales, en comer muchos cereales. Los cereales son alimentos en general con poca densidad nutricional, te dan energía. Como dice África, muy baratos también. Baratos y que te dan energía y poco más, o sea, energía, fibra no soluble, o sea, no es comida para los bichos, te da para hacer el bolo fecal, y energía, pero por lo demás poco más. Incluso hay muchos cereales que tienen antinutrientes que le roban los micronutrientes a otros alimentos. Entonces, con lo sedentaria que es nuestra sociedad, la inmensa mayoría de la gente no necesita comer tanto hidrato de carbono para obtener energía, porque uno de los mayores problemas de nuestra sociedad es que la gente come excesivamente para lo que necesita y se mueve muy poco para lo que come. Y estos son enfermedades de la abundancia. Entonces, poner los cereales en la base, los feculentos en la base, en esa pirámide, a día de hoy no tiene sentido ninguno. Pero diré, en beneficio de la medicina más, vamos a decir, académica y clásica, que ella en el Journal, no me acuerdo cuál era, bueno, creo que era el American Journal of Cardiology o la revista de la Asociación Americana de Cardiología, en septiembre sacan una pirámide, que la comento, que es la pirámide de la dieta pesco-mediterránea. E incluso ya introducen el concepto de ayuno intermitente y de beber solo agua. Y ahí ahora por ayuno intermitente. Sí. Pues ahí los cereales no están en la base. Entonces, ahí, a ver, si alguien me espera que yo en el libro le diga cómo tiene que comer, pues yo digo cosas, pero a día de hoy hay muchísima ideología en la nutrición y están los carnívoros por aquí y los veganos por aquí, y entonces están a la gresca. Pues habrá que ver cada persona, sus gustos, sus preferencias y lo que le pasa, y en función de eso arreglarle la alimentación. Os recomiendo un podcast que se llama Slow Medicine, de 3 doctoras, entre ellas África, que está aquí con nosotros, Sari, y la tercera, ¿cómo se llama vuestra? Doctora Susan Judas, yo creo que también Susan Judas, que no me sabía el nombre. Manifiéstate, Susan. Perdóname, Susan, que no me acordaba de tu nombre.
Y entonces, por ejemplo, nos preguntan, ¿desayunar con cereales sin gluten no es aconsejable? Bueno, pues en uno de los podcasts hablan de cómo te sube la glucosa en sangre cuando desayunas. Entonces, si haces un desayuno que te sube la glucosa muy rápido, pues tienes una hiperglucemia. Entonces, luego, ¿qué te viene? Pues el pico bajo, es decir, la hipoglucemia. Y por eso a las 12 de la mañana estás que te subes por las paredes y O necesitas a las tomar 10. algo. Claro, pero si tú desayunas y lo que vas desayunando es más tipo proteico o de repente no te sube tanto la glucosa en sangre, bueno, lo estoy explicando yo, que deberías explicarlo tú, Que pero sí, lo explica fenomenal. claro, entonces, ¿qué ocurre? Pues que llegas a la hora de comer y has desayunado como un campeón. Entonces, este tipo de trucos yo creo que son muy interesantes para la gente. Por ejemplo, un truco que no quiero que se nos olvide es el tema del almidón resistente, que creo que es una cosa que Ah, sí. pueden hacer ya. ¿Qué pasa con ese plátano macho y ese arroz de un día para otro? Sí, el almidón resistente, fíjate, bueno, el almidón es, para que la gente lo entienda, es un tipo de hidrato de carbono al final, ¿vale? Entonces son un montón de glucosas que van juntas, hacen una cadena y bueno, pues eso cuando lo comemos, está por ejemplo en la patata, está en la pasta, etcétera, en el arroz, entonces eso cuando lo comemos directamente preparado, pues es un almidón que, como es glucosa, una glucosa detrás de otra, pues lo que acaba haciendo es que lo digerimos y lo acabamos transformando, bueno, pues es, glucosa directa para el organismo, ¿no? Es azúcar, a fin de cuentas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando, por ejemplo, cocemos la patata o cocemos el arroz y después lo enfriamos y lo dejamos en el frigo y al día siguiente lo recalentamos, tampoco de forma excesiva, pero lo recalentamos y nos comemos, el almidón ha cambiado de estructura y acaba siendo esto que se llama almidón resistente. ¿Y qué pasa con el almidón resistente? Pues que el almidón resistente se llama resistente porque nosotros ya no lo digerimos de la misma manera, con la misma facilidad. Hombre, alguna parte sí, y sin embargo sirve de comida para nuestros microorganismos. Entonces se ha visto que, por ejemplo, hay gente obesa, con gente con diabetes o con problemas con la insulina, resistencia a la insulina, cuando comen esa comida enfriada y recalentada, les produce mucha menos subida de glucosa y mucha menos subida también de insulina. Entonces, desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de darle de comer a nuestros bichos, es súper interesante. Y está en el plátano macho, está en las castañas, en el boniato, bueno, también hay, aunque algo menos. Hmm. O sea, cogéis un plátano macho, lo freís, os lo tomáis y estáis haciendo ácido butírico o butirato. Estáis dando de comer a las bacterias y eso es buenísimo, buenísimo. El arroz de un día para otro. Yo lo que hago es que encargo una paella y me dicen, ¿cuándo viene usted a recogerla? Digo, mañana. Y entonces ya Bueno, mañana. me la tomo al día siguiente. Bueno, es que aquí hay tal cantidad de preguntas que creo que vamos a tener que hacer otro directo. Os vuelvo a Bueno, es que recomendar llevamos más de una hora todo esto ya, porque Instagram ya no chapa, que antes a la hora te echaba. Sí, bueno, otra cosa muy importante, el podcast que os acabo de recomendar, que es el de Slow Medicine. Y los que os acabáis de conectar, es La microbiota idiota, el libro de Sari Arponen, que además te voy a preguntar, ¿cuánto has tardado en escribir este libro? Pues mira, yo el otro día fue mi cumpleaños, en febrero, bueno, el otro día, bueno, fue el 12 de febrero, como Charles Darwin, ¿vale? Y yo ya tengo más de 40 años, 44. Podría decir que he tardado 44 años. Bueno, no exactamente, pero vaya, lo que tardé en escribirlo así en condensado pues fueron algunos meses, lógicamente luego con sus revisiones y todo, que fue una tarea ardua, gracias también al equipo editorial de Alienta Editorial, de Planeta de Libros, porque vamos, ha sido un trato magnífico y una colaboración súper guay, para mí pues una experiencia profesional muy chula. Pero lo cierto es que los conocimientos que vienen en el libro, aunque el libro pues sea pequeñito y tal, pues Bueno, esto es, esto es enciclopedia, ¿eh? Si hay bueno, algún pero que no es un Sapiens, no tiene 500 páginas, de texto, Ya. quitando la bibliografía, tiene 300 y pico. Entonces, bueno, pues es lo que he aprendido en los últimos años, que aunque vengan 300 y pico de referencias, yo tengo muchas más en mi ordenador. Entonces, es todo lo que he aprendido desde que, bueno, por supuesto, la carrera de medicina y todo eso, pero yo empecé a interesarme por los cambios en la alimentación, en la medicina evolutiva, hace 12 o 13 años. Hmm. Una cosa os voy a decir, es que están entrando tal cantidad de preguntas que os lo he dicho al principio, no es una consulta, entonces estamos intentando dar respuesta a todas las que podemos, pero si hay alguna que queda sin responder, perdonadnos porque es que es imposible. Pero hay una cosa que te quiero preguntar, la gente nos pregunta es que qué tipo de probióticos pueden tomar. Incluso hay una mujer que nos cuenta que su madre está con 60 años ingresada por COVID. Entonces, en general, ¿qué tipo de probióticos? Porque ha dicho probióticos de derivación humana.
Y luego hay un tema que quiero tocar que es especialmente importante, que es el tema de antibióticos. Como el antibiótico, que en muchos casos es necesario, nos destruye un poco esa microbiota, ¿no? A ver, pues vamos a empezar por el final, por el tema del antibiótico. Los antibióticos, además, repaso un poco la historia, en el libro cuento un poco la historia de cómo surgieron los antibióticos y cómo al principio se empezaron a utilizar y cada vez más de forma indiscriminada porque decían, bueno, pues es que todos los bichos son malos, vamos a matarlo todo, aquí no pasa nada y así es como también se fue empobreciendo muchas microbiotas, ¿no? Pero el hecho es que cada vez va habiendo más resistencias, es decir, los bichos entre comillas malos se van haciendo fuertes contra los antibióticos y hay estudios súper interesantes con, por un lado, por ejemplo, cosas de fitoterapia como son los aceites esenciales, que es alucinante la cantidad de estudios que hay de cómo aceites esenciales como el de orégano, el de clavo, el de canela, pues pueden llegar a matar microorganismos que son resistentes a los antibióticos farmacológicos. Y luego los propios probióticos, y ahí ya pasamos a los probióticos, pueden también fabricar sustancias que matan a otras bacterias. Entonces, es verdad que, a ver, si uno tiene una neumonía bacteriana, a mí no se me ocurriría tratarlo de una forma distinta a lo que dice una guía de práctica clínica, porque, bueno, una neumonía es una cosa grave. Pero, por ejemplo, la cistitis o, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que la gente preguntaba si no hay una úlcera o un cáncer gástrico, pues se puede hacer un intento de tratamiento con aceites esenciales y probióticos. Entonces, y por ejemplo, para la boca, que esto el doctor José Luis de la Hoz. Marisa aquí, Marisa que es mira, la está loca. Marisa ahí, que te hemos mencionado muchas veces, Marisa, que te comento en el libro también, porque de los aceites sabes un montón. Entonces, incluso para muchas cosas de la boca que se utilizan antibióticos de forma indiscriminada, muchas veces no hace falta. Entonces, los probióticos, pues a ver, yo es que utilizo unos en concreto porque son los que a mí me funcionan bien, que los distribuye Nutribiótica, que con ellos doy un montón de charlas de formación para profesionales para que aprendan a usarlos. Mira, Pero Marta Chic también nos dice que recomienda los de Nutribiótica. Yo pues, son los que utilizo. Esto no es publicidad de Nutribiótica. No, a mí no me han pagado para que yo haga este directo. Pero os recomendamos que sigáis a la cuenta de Nutribiótica también, porque además hoy tenéis que seguir a África Villarroel, a Marisa García Alonso, a Marisa García Alonso, a Susan Judas y a Nutribiótica, porque también pone mucha información muy interesante sobre probióticos. Sí, pone la información, aunque luego los probióticos los cogerás o no, pero pone mucha información. Sí, pero bueno, te enteras un poquito de qué va el tema. Hay una cosa que podríamos decir como norma general, que si tú tomas un antibiótico te tienes que tomar un probiótico para contrarrestar un poquito. Pero tienes que saber qué probiótico, porque claro, el problema que hay es que la mayoría de los antibióticos de uso habitual matan a la mayoría de los probióticos, de las cepas bacterianas que hay en los probióticos. Entonces, por ejemplo, yo el que suelo utilizar pues es uno que lleva una bacteria que como probiótico es muy interesante porque es un enterococo y la mayoría de los enterococos muchos son malos, pero este enterococo en concreto es bueno y es capaz de fabricar cepas, o sea, sustancias que acaban matando a otras bacterias que sí que son malas. Y por otro lado resiste a la mayoría de los antibióticos de los que se utilizan en tratamientos ambulatorios. Otra cosa, o sea, solo lo matan antibióticos de los que se utilizan normalmente de uso hospitalario. Y lleva también el Saccharomyces, que el Saccharomyces pues tiene muchísimos estudios, no es una bacteria. Eso da para un día entero, Saccharomyces boulardii. Esto es... Sí. Fíjate que... Tenemos que hablar un día. Es que, claro, no va a dar tiempo. Tenemos que hablar de Akkermansia, de Saccharomyces boulardii, del Helicobacter pylori, del trasplante de heces. Es que hay tantos temas ahora mismo de Hashimoto, de la fruta que hincha la tripa. Mira, de Hashimoto hice un directo la semana pasada con Montse Reus, dietista, que está en su feed colgado el directo que hicimos que hablamos sobre Hashimoto y tiroides. Entonces, los probióticos, pues el tema con los probióticos, ¿cuál es? Que yo, el ejemplo que pongo el de los perros, pues se me ocurre a mí, pues siempre pongo ese ejemplo porque me parece interesante. Si, bueno, yo no tengo perro y creo que tú tampoco, ¿no, More? No. Ay, espera, te voy a comentar uno que te va a encantar. Ahora me he contado del perro. Dice José Gómez que Claude Bernard se opuso mucho a Luis Pasteur sobre el tema de los antibióticos porque Bernard decía que lo importante era el terreno. Claro, es que el terreno es lo importante, o sea... Claro, totalmente de acuerdo, José. Cuando te ataca una listeria, pues la listeria te hará pupa o no te hará pupa, pues según cómo esté esa persona. Y en el COVID también lo estamos viendo, pues según cómo está la persona, pues la listeria, o sea, el COVID pues también te atacará más o menos.
Entonces, es que hay que tener en cuenta el contexto de la persona. Ningún microorganismo, o sea, no es una relación sencilla de llega al microorganismo e infecta. No, pues depende del sistema inmunitario, depende de la microbiota, depende del estado de nutrición de esa persona, depende de muchísimos, de la genética incluso. Porque hay gente, lo que mucha gente no sabe es que cuando tienes una enfermedad autoinmune es que tienes una predisposición genética y que esa predisposición genética pues en realidad te defiende de algunas cosas. Entonces, por ejemplo, la psoriasis te defiende de la lepra y de la peste negra. Ujú. Pero hoy en día no te sirve, ¿no? No. Bueno, voy a daros, tenemos que ir terminando, Sari, pero Sí, creo tenemos que acabar, sí, llevamos mucho rato ya. Sí. tenemos que, vamos a ver, vamos a quedar otro día, porque está la gente tan flipada y a mí me está encantando tanto la charla que vamos a quedar otro día, vamos a hacer una segunda presentación del libro. Entonces, voy a darte dos noticias, Sari. La primera la conoces y es que el libro, me voy a meter ahora mismo aquí en directo en Amazon, porque el libro está ahora mismo, voy a poner Sari, podéis mirarlo vosotros, que lo estoy viendo ahora mismo. Bueno, pues el libro de Sari, que es La microbiota idiota, que es el libro que estamos presentando hoy aquí y que podéis comprar ya porque ha salido hoy, os voy a decir en qué puesto está de Amazon España, que vais a alucinar. Chan, 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 vamos a ver. Está el número 6 en libros. O sea, de todos los libros que se están vendiendo ahora mismo en Amazon, de todo, está el número 6. Pero es que además te voy a dar una noticia que tú desconoces, Sari. Y que yo sé gracias a nuestro común editor y amigo Roger Domingo. Y es que se han agotado los libros y hoy mismo se está imprimiendo la segunda edición. ¿Cómo te has ¿Pero qué quedado? me dices? ¿En Sí. serio? O Y lo sea, sabes tú y no lo sé yo. claro, porque te quería dar la noticia en directo. Es decir, el libro que sale hoy ya sale con la segunda edición. Y esto es una cosa que Hoy. muy pocas veces se produce. Pues me emociona, de verdad, porque, bueno, pues es un trabajo muy gordo, pues al final cuando lo estás escribiendo no sabes si está bien o no está bien. O sea, yo lo he escrito con el corazón, con todo el amor, pues de querer ayudar a la gente que lo lea. No pretendo que le guste a todo el mundo, nunca puedes gustarle a todos, pero que haya salido bien y que la gente le esté gustando y que ya esté saliendo una segunda edición, pues ¿qué quiere que te diga? Pues es la recompensa de, como dices tú en tu libro, pues de haber currado como una cabrona durante mucho tiempo, pues es la recompensa eso, o sea, pues qué bien, me alegro mucho. Mira, ya está todo el mundo diciendo, te lo mereces, Sari, no me extraña, eres la number one, enhorabuena. Jo, yo la verdad es que me quedaría hablando horas y horas y horas. Tenemos que cortar, chicos y chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta presentación del libro. Es La microbiota idiota, el libro que ya tenéis que comprar y tenéis que regalar, porque además vais a hacer un gran favor a toda esa gente que tiene problemas y que los va, no digo que lo va a solucionar, pero ya va a estar en la vía de solucionarlos. Así que, Sari, yo creo que en cuanto colguemos, me va a llamar Roger y me va a decir, oye, que vamos ya por la tercera edición. Bueno, no creo, pero en fin, que me alegro, esto es una carrera a fondo, espero que sea útil durante mucho tiempo para mucha gente, que como pongo en una de las frases, pues es muy difícil que una persona pueda salvar el mundo, pero a lo mejor puede salvarle el mundo a una persona y con que a alguno le sirva, que lo lea, pues será un trabajo que merezca que ha merecido la pena. Pues chicos, muchísimas gracias a todos, un besito enorme y todos a comprar el libro y nos vemos en otro directo que yo estoy ya deseando hacerlo porque tengo aquí una lista de preguntas que no te pueden ni imaginar. Así Pues que ya para os la avisaremos a próxima. todos. Venga, chao. Chao.